Bueno, continuando con la integración entre nuestras aplicaciones PHP y un motor de base de datos como es MySQL, vamos a continuar lo que dejaron en la clase anterior, donde se ve establecido una conexión entre el script PHP, ¿sí?, entre la aplicación y el servidor de base de datos, para poder enviarle comandos, ¿no es cierto?, desde PHP a la base de datos, comandos que serían sentencias SQL. Para poder enviar esos comandos tenemos que hacerlo a través de una conexión. Una conexión no es más que un proceso en el servidor de base de datos que está escuchando peticiones que le vamos a enviar nosotros desde nuestros programas, en este caso desde nuestras aplicaciones con PHP. Y cada vez que se inicia una conexión en el servidor MySQL, se nos devuelve, en el caso de que la conexión haya sido correcta, se nos devuelve se le llama un recurso de conexión, que es como una clave, ¿no es cierto?, que lo almacenamos en esta variable. Acá estamos estableciendo la conexión, y ese recurso de conexión que se le llama, o simplemente conexión, queda almacenado en una variable. ¿Qué pasa? Esta variable es necesaria luego para poder para poder comunicarnos con la base de datos usando esa conexión. Bueno, lo vamos a hacer a través del valor que rescatamos en esta variable. Entonces es muy importante que podamos siempre tener al alcance de cualquier script que necesite trabajar con la base de datos esta variable. Bien, obviamente si la conexión no se puede establecer, acá entonces se devuelve un valor de falso, por lo cual siempre que intentemos establecer una conexión, luego de intentarlo vamos a examinar con una pregunta de este estilo. Yo particularmente prefiero hacerlo cada vez que vamos a trabajar con la base de datos o hacer el trabajo que hay que hacer en el caso de una conexión exitosa, o gestionar el error de alguna otra forma, como por ejemplo mostrar un mensaje en la página o algo así. Esta forma de hacerlo está bien por ahora porque es provisorio, porque simplemente es para ilustrar de que ocurrió algún error y que automáticamente no se siga procesando ninguna página, porque acá esta instrucción die lo que hace es matar justamente la ejecución del proceso. Pero ya en una aplicación real vamos a tener que manejar la interfaz, digamos la comunicación con el usuario final, de una forma un poquito más agradable, porque esto a la persona, al usuario, no le dice nada, además de que la página queda ahí en blanco sin terminar de procesarse, pero por ahora está bien. Lo importante es siempre verificar justamente la conexión como se está haciendo acá. Y lo que habían hecho en la clase anterior era justamente, luego de establecer la conexión, pasar, digamos, a rellenar un formulario, que es este que está por acá, este form, que una vez que lo llenan se envía a el proceso procesar PHP a través del método post. Los formularios pueden enviarse, ya sabemos, a través de lo que es post o también get. En la mayoría de los casos, cuando vayamos a enviar un formulario para lo que es modificar la base de datos de alguna forma, sea inserciones, modificaciones, borrados, vamos a estar enviando peticiones de tipo post. Es como digamos, un estándar a través de algo que se llama REST. Bueno, no mucho le importa ahora, pero vamos a guiarnos de esa forma. Siempre que sean altas, bajas y modificaciones, enviar formularios a través de post, aunque también se puede hacer por get, por supuesto. Y cuando sean formularios de consulta o búsqueda, enviar formularios de tipo get. Hay una cuestión técnica ahí, ¿no es cierto?, en dónde viaja dentro de lo que es el paquete que viaja al servidor. La información que va por get va en el encabezado, mientras que lo que es post va en el cuerpo de la petición. Son cosas del protocolo de comunicación, pero bueno, es la forma en que se trabaja. Y los formularios siempre se envían por get o post. Bien, entonces una vez que llenábamos este formulario, lo estábamos recibiendo en procesar PHP a través de lo que es la variable request. Podríamos haber utilizado la variable pesos o $post, porque el método que estamos utilizando es post, pero request nos permite acceder tanto lo que es post como request. Y bueno, a partir de ahí, acá no lo estamos haciendo más allá de hacer un escapado de los valores que vienen del formulario. Escapar significa liberar o limpiar, mejor dicho, caracteres que no son admitidos o que son
potencialmente peligrosos, por ejemplo, como comillas, o caracteres especiales o caracteres de código de programación que de alguna forma pudieran comprometer la seguridad, ¿no es cierto?, de nuestra base de datos, inyectándonos algo de código por ahí. Entonces, esta función lo que hace es justamente limpiar de ese tipo de caracteres y reemplazarlos por sus equivalentes en texto para evitar justamente ese tipo de problemas. Amén de esto, siempre, y no lo estamos haciendo por ahora porque eso lo haríamos en una etapa posterior, limpiar o validar, mejor dicho, los formularios, que es todo un tema, para asegurarnos de que antes de que la información ingrese en la base de datos, esos valores sean validados contra reglas que son propias de cada aplicación. Por ejemplo, que la edad de una persona no pueda ser menor a determinada fecha, o una fecha de nacimiento, por ejemplo, o que un determinado campo solamente admita valores de un conjunto reducido, es decir, todo ese tipo de controles que ya dependen de cada negocio, cada tipo de aplicación en particular. Eso se tiene que hacer antes de que procedamos a hacer, en este caso, una inserción, ¿no es cierto? Entonces ya cuando nos aseguremos de que todos los datos son correctos, de que los que son obligatorios estén presentes, en fin, todo ese tipo de cuestiones que después lo vamos a ver cuando hablemos de validar un formulario. Una vez que estemos seguros de que se cumplen todas esas condiciones, pasamos ya a lo que es ejecutar propiamente la inserción, ¿no es cierto? En este caso, la inserción en la tabla de inscriptos, que está por acá, a partir de los datos que vienen de un formulario. Entonces ya dijimos en clases anteriores que para hacer esas inserciones lo vamos a hacer a través del lenguaje SQL. Y en este caso, estos valores que estamos enviándoles al servidor de base de datos son justamente las variables que hemos creado a partir de los campos de un formulario. Estas variables están definidas más arriba, son las que están por acá: nombre, fecha de nacimiento, y también tenemos el email. Entonces esas mismas variables son las que estamos utilizando acá. Ya saben que cuando colocamos variables dentro de comillas dobles, PHP las reemplaza por sus valores. Entonces, una vez que tenemos construida una sentencia SQL, vean esto es justamente lo que hicimos cuando practicamos crear instrucciones SQL dentro de lo que es PHP MyAdmin. Bueno, ahora la instrucción en sí es la misma, la sintaxis de SQL es la misma, solo que para enviárselos al servidor de base de datos lo vamos a hacer no directamente, o sea, no vamos a ejecutar este script y pretender que esta sentencia se ejecute directamente, porque esta sentencia, esta pequeña instrucción acá, insert, se tiene que ejecutar no en el servidor web, que es lo que está ocurriendo en este momento. Se está ejecutando cuando se procese el script. Estamos trabajando con el servidor web, puntualmente con el intérprete del lenguaje PHP. Y esta sintaxis es de SQL, que tiene que acceder a las bases de datos del motor de base de datos. Por eso se lo tenemos que comunicar al servidor de base de datos, y eso lo hacemos a través de una función que se llama MySQLi-Query, propia de la librería MySQLi. Todas las funciones de esa librería comienzan con este prefijo, por eso es que luego viene la acción o el verbo que queremos ejecutar. Después, si van a la documentación, se van a encontrar con los parámetros, o sea, qué hace cada función y qué parámetros necesita, y también qué tipo de datos devuelve. Entonces, esta función en concreto necesita que le pasemos la conexión previamente establecida y, lógicamente, la instrucción que queremos que MySQL ejecute. Entonces, hecho esto, MySQL va a ejecutar esta sentencia y nos va a devolver, en el caso de lo que sean insert, update y delete, siempre nos va a estar devolviendo verdadero o falso. Es decir, nos está diciendo se pudo ejecutar la instrucción o no se pudo ejecutar la instrucción, verdadero o falso. Entonces, por eso es que acá preguntamos, y acá estamos llamando a la función, y todo esto que está resaltado en este punto se termina reduciendo, como lo dijimos recién, a verdadero o falso. Por lo tanto, podemos colocarlo dentro de una condición de un if, como estamos haciendo acá. Si esto da verdadero, me dice registro agregado. Si me tira un falso, salgo por el else y le digo error. Nuevamente, acá, una vez que la sentencia se cumplió correctamente, podríamos hacer otro tipo de tarea, como por ejemplo
no sé, mostrar una imagen, redireccionar a otra página, lo mismo que cuando hay un error. Podríamos, esto es simplemente ilustrativo, pero por supuesto que podríamos mandar a una página de error, intentar hacer la tarea nuevamente, en fin, gestionar de alguna forma el problema cuando se presente. Por ahora está bien que nos diga error como para tener una confirmación de si se pudo hacer o no la tarea. Bueno, y continuando con esta digamos, implementación de lo que son las funciones CRUD, ¿no es cierto? Las tareas CRUD que estamos intentando hacer ahora. En este caso estamos haciendo el create, que lo que vieron en la clase anterior sería el create. Luego, el resto de las operaciones eran lo que es leer o read, ¿no es cierto? Update, modificaciones, y delete o bajas. Esas tareas son las que vamos a intentar implementar ahora. Vamos a hacer lo siguiente. Ya estamos, esto ya estaba funcionando, de hecho si lo ejecutamos, ustedes ya lo vieron, recoge los valores del formulario y ejecuta insert y las personas se inscriben correctamente. Ahora vamos a ver la operación de lectura, es decir, vamos a ir a la base de datos y nos vamos a traer de allí los datos de la tabla de inscriptos. Es decir, lo que vamos a hacer básicamente es obtener el conjunto de los datos de la tabla inscriptos. En este caso tengo 2 personas. Vamos a consultar toda la tabla, básicamente vamos a ejecutar esta línea desde PHP y vamos a obtener el conjunto de resultados y los vamos a mostrar en alguna página por acá. Esto es el index. Nosotros vamos a crear, digamos, una página nueva, llamémosle inscriptos.php, y acá mismo dentro de este script vamos a consultar la base de datos y vamos a traer los datos de allí y los vamos a mostrar, supongamos, los nombres de las personas en una lista, o podemos crear una tabla HTML para listar todas las columnas. En fin, la presentación la vamos viendo. Por ahora vamos a hacer la consulta, ¿no es cierto? Entonces vamos a estar trabajando con lo que es PHP, por supuesto, y luego vamos a armar algo de HTML con los resultados de la consulta. Entonces, para obtener los datos de la base de datos, ¿qué tengo que hacer primero? Dijimos, siempre que vamos a enviarle una instrucción, y en este caso le vamos a enviar una instrucción del tipo select, antes de eso tengo que conectarme a la base de datos. La conexión la estábamos manejando, ya dijimos, a través de un archivo de conexión que define la variable con, y esa pasa a estar disponible en todo este script o en cualquier script que incluya a este. Y es lo que vamos a hacer nosotros ahora. Como ya tenemos un archivo de conexión, vamos entonces a incluirlo directamente dentro de nuestro script inscriptos para poder utilizar sus recursos, en este caso la variable con. Entonces en este punto ustedes hagan de cuenta que se ejecutó toda esta tarea, por lo tanto está disponible la variable con. Vamos a hacer así. Yo voy a preguntar si la variable con existe, más allá de que se está preguntando en el mismo archivo de conexión. Vamos a comprobarlo acá porque es un buen punto también para hacerlo sin tener que cancelar la ejecución del script y que nuestra página se termine de devolver, tal vez con un mensaje error, por supuesto, si no me puedo conectar. Pero en este caso, si la conexión se pudo establecer correctamente, acá es donde voy a trabajar con lo que es el select. Vamos a construir una sentencia en SQL. La variable se puede llamar, por supuesto, como ustedes quieran, aunque llamarle query, SQL, consulta, son nombres típicos para, en este caso, una sentencia SQL. ¿Y qué sentencia le vamos a pasar? La que ya dijimos. Vamos a hacer un select. Me voy a traer todas las columnas por ahora desde la tabla inscriptos. El select más sencillo del mundo, todas las columnas de una sola tabla. Bien, entonces hasta ahí armé solamente la instrucción. Se la vamos a pasar ahora a la base de datos a través de la variable con, que representa la conexión que establecimos en el archivo conexión justamente. Bien, entonces acá vamos a estar llamando a MySQLi query, que ya dijimos nos pedía la variable de conexión y la sentencia que queremos ejecutar, que en este caso es SQL.
Esta variable MySQL y query, lo mencionamos hace un ratito, en el caso de instrucciones del tipo insert, update y delete, va a devolver verdadero o falso para decirnos se pudo hacer o no se pudo hacer. En el caso de que lo que estemos intentando ejecutar sea una búsqueda o una consulta de datos, lo que vamos a obtener va a ser no un verdadero, sino que vamos a obtener lo que se llama un conjunto de datos, un dataset, ¿no es cierto? Que es una estructura de datos. En realidad no obtenemos únicamente los resultados, sino que viene una estructura de datos formada por los datos en sí que estamos pidiendo, es decir, la información de los inscriptos, y otra información adicional, como por ejemplo la cantidad de filas, la cantidad de columnas, y otros datos que normalmente no lo vamos a utilizar, pero toda esa estructura de datos que vamos a llamarle resultado, no es un simple true o false, no es un simple verdadero o falso, es un recurso, un conjunto de datos, un resultado, que se interpreta, en el caso de que exista, se puede interpretar también como verdadero. Es decir, si ese conjunto, si ese resultado está presente, se interpreta como que la instrucción se ejecutó correctamente. Y en el caso de que este select haya fallado por algún motivo, quizás por ejemplo porque me confundí en el nombre de la tabla o porque cometí un error con alguna palabra reservada que no incluí, distintos motivos pueden hacer que una sentencia falle. Entonces ahí voy, sí, como en el caso del insert, voy a obtener como resultado de esta función un falso. En todo caso, vamos a crear una variable que se llame, por ejemplo, resultado, que almacene el valor de haber llamado esta función. Ya sabemos entonces, o es el resultado de la consulta o falso. Por lo tanto, nuevamente vamos a preguntar, vamos a decir por acá si esta variable almacena un valor que se interprete como verdadero y el resultado, si un resultado de una consulta es algo que se puede interpretar como verdadero o como distinto o falso, entonces en ese caso voy a trabajar con los datos. Acá voy a anotar un comentario que diga trabajar con los datos. Trabajar con los datos, ya vamos a ver cómo vamos accediendo a esos inscriptos. Pero si por algún motivo esto me da falso, ahí le puedo también mostrar un mensaje que diga error obteniendo los datos, por ejemplo. Nuevamente, acá podemos hacer algo un poquito más elaborado, pero por ahora está bien. Bien, entonces, ¿qué significa trabajar con los datos? Significa que yo ahora, sabiendo de que la sentencia se pudo ejecutar correctamente, tengo que trabajar sobre los resultados, es decir, a mí lo que me interesa es el listado de inscriptos para poder mostrarlos en la página. Ahora bien, este resultado, que es donde están los datos, no es una estructura que yo pueda manipular directamente. Si yo no voy a imprimir, por ejemplo, esta variable y esperar ver los datos. Podemos comprobarlos, por ejemplo, si yo hago lo que sería un bardam de la variable resultado. Bardam es una función de PHP que me permite hacer un volcado por la pantalla del resultado de la variable, del contenido de una variable. Entonces, vamos a verlo. Acá no tengo todavía un enlace, pero yo puedo escribir inscriptos por acá arriba. Y como la sentencia se ejecutó bien, correctamente, me está diciendo que lo que viene de la base de datos es un objeto, resultado de la función MySQLi. De hecho, ese es el tipo de dato de la variable. Y acá viene información, como les decía anteriormente, de la consulta. Entre esos datos están justamente el listado de resultados, pero no es algo que yo pueda manipular directamente. Yo no puedo ver acá los nombres de las personas, las fechas de nacimiento, sus correos u otro dato que tenga. Entonces, tengo que, lo que se hace es utilizar una función de extracción. Yo puedo ir a ese conjunto de resultados e ir extrayendo uno por uno los datos y a partir de ahí sí los puedo ir manipulando. Hay algunas funciones, varias, que me permiten hacer esto. Por ejemplo, la más común de todas, o quizás la que más utilizamos nosotros, MySQLi fetch está mal escrito acá, MySQLi fetch ASOC, así con doble C. Esa función lo que hace es extraer, como bien ahí lo dice el comentario o la ayuda
del editor de código, obtiene el siguiente registro del conjunto de resultados. En el caso de que sea la primera vez que lo ejecutamos, nos va a dar el primero, y lo devuelve como un array asociativo. Nos dice, nosotros ya sabemos manejar arrays asociativos. Son aquellos arrays que en lugar de utilizar números para sus posiciones, es decir, en lugar de tener la posición 0, la 1, la n, la que sea, tiene asociados palabras o claves a cada uno de los elementos. Y en este caso es muy cómodo porque esta función me va a estar devolviendo para cada registro, para cada fila de inscriptos que venga como resultado de la consulta, me va a estar devolviendo un array asociativo. Hagan de cuenta que me devuelve como una fila, donde cada posición va a estar marcada por el nombre de la columna que yo haya definido en la consulta. Pero como he definido que son todas las columnas, entonces esos nombres, esas posiciones de este array asociativo van a ser los nombres de las columnas en la base de datos. Es decir, vamos a tener las posiciones dentro de ese array, nombre, email, fecha NAC y bueno, y por supuesto también el ID, que es automático. Entonces, si yo ejecuto esta función y le paso como parámetro el resultado de la consulta, esto, bueno, obviamente lo tengo que guardar en una variable. Supongamos que voy a crear una variable que se llame persona. Entonces, como lo voy a estar ejecutando una sola vez por ahora, entonces esta función se va a convertir en un array asociativo con tantos elementos como vengan, como columnas yo haya pedido acá. Y las claves o las posiciones o índices de esos elementos, porque es un array, van a ser justamente los nombres de las columnas. Y eso sí lo podemos ver, o más o menos, si hacemos por ejemplo bardam nuevamente, yo ya puedo ver un array, la variable se llama persona, y tengo, o en este caso, cada vez que ejecute este array voy a obtener la información del primero, porque cada vez que se ejecute el script, lo que va a venir va a ser una lectura del primer registro. Después vamos a ver cómo lo hacemos para que me lea todo, pero ya podemos ir viendo algo. Voy a refrescar acá la consulta y fíjense, ya me está diciendo que lo que estoy imprimiendo, es decir, este array asociativo resultado de esta función, lo que es bueno, justamente un array de 4 elementos. El elemento con clave ID, que es el valor, que tiene el valor 1, el elemento con clave nombre, que tiene el valor Hugo Casas, que es justamente el primer elemento o el nombre, la columna nombre del primer registro, lo mismo que el email, que es hugocasasemail.com, y una fecha de nacimiento que le pusimos ahí. Bien, y me muestra obviamente por la pantalla y termina. Entonces, si yo volviera a ejecutar este script, voy a obtener el mismo dato. No voy a obtener otro, voy a obtener siempre el mismo, porque siempre, cada vez que esto entre en ejecución, voy a estar leyendo siempre el primero. Pero está bien por ahora. Lo que vamos a hacer, en este caso, lo importante era ver cómo trabajaba. Entonces, si yo quisiera, por ejemplo, acceder al resto de los datos, bueno, ahí me va a tocar, vamos a hacer una cosita más. Vamos a imprimir, vamos a hacer echo, por ejemplo, para acceder a un elemento puntual, para un elemento en particular, a un dato en particular de esta persona. Si yo quiero acceder, por ejemplo, al nombre, voy a hacer, bueno, la variable persona, que ya sabemos que es un array asociativo, entonces vamos a colocar acá unos corchetes y voy a acceder a lo que sería la clave o la posición nombre. Bien, entonces ahora si refresco, en lugar de ver todo el array, voy a estar viendo el nombre de la persona. Y asimismo, si quisiera trabajar con la fecha de nacimiento, con el email, lo voy a poder acceder con la sintaxis de array asociativo, como lo hacía con los arrays asociativos que fuimos trabajando en los trabajos prácticos anteriores. Bien, ahora, si yo quiero acceder al segundo elemento de la tabla, y si repito este código, lo voy a pegar, lo voy a copiar y lo voy a pegar por acá. Fíjense que en la primera llamada voy a leer el primero, y en la descripción de la función dijimos que siempre va a estar leyendo el siguiente. Entonces, si lo llamo nuevamente, voy a estar leyendo el segundo, y acá voy a imprimir el nombre de la segunda persona, porque la variable se está pisando. Entonces guardamos y probamos,
y ahí tengo los dos. El primero, no está todo pegado, pero tengo el primer elemento y el segundo. Ahí está, acá tenemos el dato del segundo, que es de la segunda ejecución. Entonces lo que estamos viendo que básicamente si tuviéramos 100 registros, bueno, tendríamos que repetir esto 100 veces. Entonces obviamente no lo vamos a hacer de esa forma. Lo que vamos a hacer es una iteración. Vamos a repetir esta tarea de extraer un registro del resultado, ponerlo en una variable, y a partir de ahí yo simplemente estoy mostrando el nombre. Pero de acuerdo a lo que nos esté pidiendo el programa que tenemos que hacer en esta página, bueno, ahí podemos llegar a manipular los datos de una persona o del registro que estemos trayendo, del tipo que sea, de la forma que necesitemos según nuestras necesidades. Entonces, lo importante es que no voy a estar repitiendo este código cada vez por cada registro que yo piense que vaya a tener, sino que simplemente lo vamos a repetir para todos y cada uno de los datos que vengan en esta tabla. Entonces, vamos a implementar una estructura del tipo while. También podríamos haber hecho con un for, pero vamos a trabajar con un while por ahora. Y vamos a repetir esta tarea de leer, mejor dicho, esto de leer e imprimir. Imprimir, repito, es por hacer algo con esos datos. Lo que vayamos a hacer en sí depende de cada programa. Pero lo que voy a estar repitiendo es lo siguiente: leer el dato y colocarlo en una variable y hacer algo con esa información. Pero esto, en lugar de utilizarlo, de hacerlo dentro del while, lo que voy a hacer es lo siguiente: me lo voy a cortar por acá y lo voy a colocar dentro de la condición. ¿Y por qué lo hago de esa forma? Ahí lo vemos. Ya dijimos que MySQL fecha.soc devuelve un registro nuevo cada vez que lo encuentre. Pero si llega al final del conjunto de datos me va a devolver un falso. Entonces, si yo igualo el resultado de esta función a una variable, siempre y cuando obtenga un registro nuevo, esta condición va a terminar siendo justamente verdadero. ¿Por qué? Porque cualquier cosa que no sea falso se interpreta como verdadero. Y por lo tanto, si hay un registro más para extraer del conjunto de resultados, toda esta condición va a ser distinta de falso, va a ser igual a verdadero, porque justamente ese registro se interpreta como verdadero. Entonces, mientras haya un registro nuevo, es lo que estoy preguntando en definitiva, voy a hacer algo con él. Y ese algo por ahora va a ser simplemente imprimir el nombre. Y como voy a tener más de uno, por ahora le voy a colocar un salto de línea para que no se vea todo amontonado. Pero en sí es lo mismo. Entonces, la primera vez voy a leer el primer registro, imprimo su nombre. Como esto va a volver a ejecutarse, en la segunda ejecución va a leer el nombre los datos del segundo registro, va a mostrar su nombre. Cuando se ejecute una tercera vez, como yo tengo solamente dos filas en este caso, en la tercera ejecución ya me va a dar un falso, porque alcanzó el final de ese conjunto de datos. Entonces, falso igual a falso, la condición es falsa y termina saliendo del while. Con lo cual, esta tarea se habrá repetido solamente dos veces porque tengo dos registros. Vamos a verlo. Voy a guardar los cambios y voy a refrescar acá el script Inscriptos. Ahí tenemos Hugo Casas, Juan Pablo Fernández, y si tuviera un tercer elemento, vamos a agregarlo. De hecho, vamos a agregar por acá un tercer inscripto. Vamos a insertar. Ahí está. Este campo es automático. El nombre vamos a darle Analía, no sé, Martínez. Vamos a colocar que se llame, su email sea anita@gmail.com, y la fecha de nacimiento, bueno, vamos a colocarle alguna fecha que sea 1999, del mes 10 y del día 03. Por este formato, que no es el habitual que utilizamos nosotros para fecha en español, es el formato estándar americano, es el que se utiliza habitualmente en bases de datos SQL
para el almacenamiento de fechas, y sería bueno que nos acostumbremos a verlo de esa forma, por lo menos al momento de trabajar con bases de datos, porque es como se almacenan habitualmente, y nosotros luego para la presentación, para armar una página, bueno, sí lo podemos formatear de otra manera, pero básicamente esta sería la forma correcta de almacenamiento de los datos. Lo voy a continuar. Se insertó el registro, entonces si refresco por acá, debería tener Analía Martínez en este caso. Y bueno, así es como estamos obteniendo un conjunto de datos desde una tabla. En este caso la tabla es Inscripto, es la única que tenemos por ahora, pero ya lo estamos haciendo directamente desde una aplicación nuestra, si no nos estamos yendo a PHPMyAdmin o la herramienta que utilicemos, sino que lo estamos haciendo a través de una aplicación propia, y con todas las ventajas que eso tiene, porque esto podría ser, quizás, no sé, piensen en que en lugar de inscriptos sean, por ejemplo, productos que están a la venta en un comercio, y yo estoy escribiendo un programa de comercio electrónico y necesito construir un catálogo, y bueno, bien podría obtener todos los productos, o algunos, ya le vamos a colocar un where por acá, pero supongamos que estamos obteniendo los productos de una tabla de productos y estamos construyendo un catálogo. Entonces esto podría venir, además de con datos básicos, podría venir quizás con una imagen, con una dirección de internet para donde ir a buscar información detallada, por ejemplo, del producto, y otro tipo de información que depende obviamente de cada tipo de tabla, cada tipo de negocio, cada tipo de aplicación que estemos construyendo, pero la mecánica va a ser siempre la misma. Me voy a conectar a la base de datos, voy a comprobar que la conexión se haya hecho, porque todo este trabajo que estamos haciendo ahora depende de que la conexión esté funcionando. Si esto no se cumple, no tiene sentido, por supuesto, trabajar acá, sino más bien mostrar algún mensaje de error que diga no me pude conectar a la base de datos o algo por el estilo. Vamos a colocar acá un eco que diga no se puede acceder a los datos en este momento. Intente más tarde o algo por el estilo. Bien. Y de esa manera, bueno, obviamente después de trabajar con los datos, si bien el script termina, una buena práctica de programación es que cuando yo ya no necesito los datos, y eso sería en este punto, porque acá ya hice lo que tenía que hacer con los resultados, bueno, esto podría significar una variable muy grande en el servidor, porque los datos podrían ser varios. Acá tengo solamente 2 o 3 filas, pero podría, siempre, como digo yo, cuando uno pide algo prestado hay que devolverlo. Bueno, en este caso, MySQL y free result, por ahí anda la función, que nos permite justamente liberar la variable de resultado, que es una variable que puede llegar a tener su tamaño en memoria del servidor web. Entonces liberamos justamente esa variable, desocupamos la memoria que está ocupando, y el script en este caso terminaría, pero podría ser que, pero esto obviamente siempre ejecutarlo cuando ya estemos seguros de que los datos ya no son necesarios, porque si más abajo después necesito seguir trabajando con el dato de las personas, bueno, esta función lo que hace es justamente liberar esa variable, entonces ya no sería posible. Bueno, eso en cuanto a lo que es consulta de datos. Acá por supuesto que puede venir una instrucción mucho más compleja, como vimos en una clase anterior de consulta, donde vinculamos una tabla con otra, aprovechando lo que eran las claves foráneas ahí de las tablas del práctico 4. Entonces acá podría colocar incluso una sentencia where, por ejemplo, para pedir que me muestre solamente, a ver, los inscriptos con nombre. A ver, vamos a ver qué dato hay que pudiéramos filtrar, como para ver un ejemplo. Solamente los que incluyan en su correo electrónico, vamos a decirlo para poner un ejemplo, solamente los registros de correo electrónico donde el dominio del email, por ejemplo, sea Gmail. Me interesa solamente las personas que se inscribieron
que tienen dirección de correo de gmail.com. Bueno, un ejemplo podría ser. Entonces acá podría escribir algo como where la columna email sea o que haga match con lo que sería la expresión. Esto lo vimos en una clase de consulta anterior, pero básicamente lo que le estoy diciendo es que incluya de los inscriptos solamente los que cumplen la condición de que el email, en lo que es el email, en la dirección de email, tenga la palabra gmail.com y cualquier cosa antes y cualquier cosa después. Puede ser gmail.com, gmail.com, no sé, .ar, no sé si existe, pero básicamente que sean correos electrónicos de Gmail. Entonces, ahora ya no van a venir todos los inscriptos, sino que van a venir solamente los que tienen esa condición. Guardamos y refrescamos por acá. Y solamente tengo dos, que son Fernández y Martínez, que son los dos que cumplen justamente esa condición. Este y este que está por acá. El primero, que era otro correo electrónico, no está cumpliendo la condición y por lo tanto no entra en este conjunto de resultados. Igual, para que quede mejor presentado los datos, que no sea simplemente el nombre en una página en blanco, vamos a hacer algo un poquito más elaborado para que se puedan presentar estos mismos datos, sea nombre, el email y la fecha de nacimiento, para que lo podamos ver también en una tabla HTML, dentro de una página entera que incluye incluso los estilos como se vieron en la página o en el archivo de la clase anterior, donde se estaba trabajando con una hoja de estilos que le da un aspecto diferente, con algún color de letra, ¿no es cierto? Ni mucho más que eso, pero después podríamos incluso trabajar con otra plantilla, pero para que más o menos se vea de la misma forma la presentación de lo que son los inscriptos. Esta es otra cosa. Bien, vamos con... en principio vamos a agregar un enlace acá mismo en lo que sería el index para poder acceder a la página de inscriptos. Entonces, antes que nada me voy a ir acá a index y en lo que sería esta parte del encabezado, bueno, estas etiquetas le agregué yo en realidad, no lo vieron así en la clase, pero son etiquetas para ir, digamos, discriminando lo que es una parte de la página de otra, y acá mismo voy a agregar un enlace para acceder a la página de inscriptos, ¿no es cierto? Inscriptos.php. El texto del enlace va a ser inscriptos nuevamente, y si vamos a ver la página, refresco, bueno, están los dos enlaces seguidos. Si hago clic en inscriptos, accedo a lo que acabamos de hacer recién, y queremos modificar esta página para que en lugar de mostrar todo el contenido, o sea, el listado de inscriptos directamente en una página en blanco y solamente los nombres, vamos a trabajar un poquito acá. El archivo es inscriptos.php. Acá tengo toda la lógica de lo que es la presentación, ¿no es cierto? No de la presentación, sino de lo que es la consulta. Y ahí me toca trabajar para lo que es la presentación en esta parte de por aquí. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Bueno, en realidad hay varias formas de hacerlo. Podría ser que establezcamos la conexión al principio del script y dejemos la variable resultado listo para que se trabaje con esos datos ya en lo que es el body. Podríamos verlo de esa forma. Entonces vamos a modificar esta parte que hemos hecho aquí. Vamos a conectar a la base de datos y vamos a obtener la información en un primer paso, es decir, en una primera parte del script. Y esta sección de si los datos están establecidos, trabajar con ellos o mostrar un mensaje de error, lo voy a dejar para hacerlo en el body de la página, porque es la parte donde yo voy a mostrar el resultado ya de haber trabajado o de haber obtenido esos datos. Entonces voy a hacer lo siguiente, voy a colapsar esto un ratito y voy a crear lo que sería, no lo voy a crear de cero, me voy a copiar para respetar las secciones de la página que habíamos creado por acá,
y también la referencia a la hoja de estilo, me voy a copiar todo esto que está por acá y lo voy a duplicar. No está bien lo que estoy haciendo, pero por ahora lo vamos a trabajar de esa manera. Más adelante en otra clase vamos a ver cómo podemos definir todo lo que es el diseño y todo el estilo visual en una sola plantilla que se le llama, o template, y luego poder cargar de manera dinámica el contenido, pasarlo por esa plantilla y que todas las páginas se vean similares. Por ahora me voy a copiar el HTML para que se vea similar en nuestra listado de inscriptos. Por lo tanto, voy a tener nuevamente el mismo título, los mismos enlaces, pero la parte de lo que es el contenido principal del sitio web, de la página, acá es donde va a variar el contenido, justamente. De hecho, en este espacio de por aquí me voy a copiar o voy a definir un nuevo bloque de PHP, y es acá donde voy a trabajar con los datos que obtuvimos previamente. Entonces me voy un poquito para arriba, en la parte en este primer script me conecto a la base de datos, obtengo los resultados y ya, solamente eso. Entonces todo lo que está por acá, que es si el resultado existió, y hasta la parte de error obteniendo los datos, toda esta parte me la voy a cortar de acá y lo voy a llevar esa lógica a lo que es el body de la página, de manera que esta variable resultados se establece más arriba, al principio del procesamiento del script. Entonces cuando yo pido esta página, me conecto, traigo los datos, pero inmediatamente termina el script y empieza a dibujar o a renderizar la página, pinta este menú, y cuando llega a la parte del cuerpo, el contenido principal, empieza a preguntar si existe un resultado, va a mostrar los datos, y si no, voy a obtener un mensaje de error. Pero esto ya se va a estar mostrando en el body de la página, ¿no es cierto? Entonces, acá en esta parte donde estamos simplemente mostrando el nombre, bueno, vamos a crear algo un poquito más elaborado. Me voy a crear una tabla, una etiqueta table de HTML, y luego para cada fila, para cada inscripto, voy a crear una etiqueta tr, y lo voy a hacer así con las comillas dobles para que esto se pueda reemplazar con variables acá adentro, y esos datos se puedan insertar en lo que sería una estructura HTML. Por cada registro voy a hacer lo siguiente: voy a crear una etiqueta tr con su etiqueta de cierre, por supuesto. Esta parte sería puro HTML, y por cada fila voy a tener las columnas que yo quiero mostrar. Quiero mostrar todo porque me estoy trayendo todo. Entonces voy a tener lo que es una celda para el ID. Vamos a colocar así simplemente ID, y vamos a cerrar esa celda. Perfecto. Y también voy a tener celdas para lo que es el nombre, el apellido, el nombre, el email y la fecha de nacimiento. Entonces vamos a tener por acá el nombre de la persona, por acá vamos a tener el email, y por acá vamos a tener la fecha de nacimiento. Bien, entonces esto lo vamos a estar repitiendo para cada registro de la tabla. Esto ya no lo necesito por acá. En realidad solamente ahora vamos a ver una fila por cada uno, pero vamos a ver siempre los mismos datos porque estos no son los datos, son textos planos que yo he escrito ahí. Y al finalizar el while vamos a estar escribiendo lo que es la etiqueta de cierre de la tabla para que esté bien construida la estructura HTML. Bien, hecho eso, me voy a hacer clic acá en inscriptos y voy a estar repitiendo o estar accediendo a inscriptos. Fíjense que ahora se mantiene el estilo con los colores y el diseño de la maqueta que pudiera tener, y una tabla con un estilo ahí que está en la hoja de estilo que estamos utilizando, pero los textos no son la información que yo quiero ver que viene de la tabla. Lo que sí coincide el número de filas, porque estamos repitiendo esta tarea por cada cantidad de registros que estamos trayendo. Acá tengo 3
pero ocurre que nosotros habíamos filtrado esa consulta para que se traigan solamente los registros que tenían email. Vamos a traer todo nuevamente, guardo y refresco, y ahí tenemos 3 filas, aunque los datos todavía nos faltan. Vamos a completar eso. Bien, entonces por acá en la parte de ya empezar a trabajar con los datos, necesito rellenar esta parte de por acá con los datos de las personas. Antes que nada me voy a copiar esta parte de por acá, para aprovechar, ya que tengo escritos los nombres de las columnas, y lo voy a copiar por acá arriba, antes de la tabla, antes de empezar a repetir una fila por cada inscripto, y por acá me voy a escribir esto que me acabo de copiar de más abajo. Voy a escribir por afuera, o sea, antes de empezar a crear una fila por cada registro, por cada inscripto, me voy a crear lo que es una sección o una fila de columnas con lo que es la etiqueta TH. Y acá vamos a copiar, vamos a ir reemplazando este TD por TH. Esto para que se muestre una fila con nombres de columnas. Aparte, además de la parte estética, también tiene un sentido semántico. Entonces empieza la tabla, tenemos una fila con los nombres de las columnas, y acá ahora sí voy a trabajar con los datos de persona. Entonces yo podría trabajar directamente con la variable persona por acá y funcionaría, pero a mí en lo personal hallo un poco más sencillo hacerlo, aunque sea un poco más de líneas de código, al menos quede un poco más claro al comienzo. Por ejemplo, crear lo que son variables individuales. Acá yo puedo decir que creo la variable nombre y voy a tomar el nombre de lo que es el array asociativo de el resultado que viene de cada una de las filas, y de ese array asociativo tomo lo que es el nombre. Entonces yo ahora puedo venir por acá y reemplazar esta parte con la variable nombre, sabiendo de que eso se va justamente a reemplazar con el valor que venga de la base de datos. Y lo mismo puedo hacer con el resto de las columnas. Acá voy a tener lo que es ID, que va a tomar de ID. Después tengo también el email, que lo voy a tomar del email de la base de datos, y tenía también lo que era la fecha de nacimiento, fecha de NAC. Bien, entonces, ¿qué va a estar pasando acá? Recuerden que este while itera sobre cada resultado, sobre cada registro que viene de persona inscripta. Entonces esto se va a estar haciendo para cada uno de los 3 inscriptos que tenemos en nuestra tabla de ejemplo. Y por cada uno de ellos se genera la persona, y de cada uno de ellos voy tomando el dato que me interesa y lo voy colocando en una variable nueva. Esas variables son las que estamos utilizando nosotros para construir las filas de la tabla. Entonces guardo los cambios y me voy a refrescar esta vista, y ahí tenemos, bueno, tenemos la fila con cabeceras. Esto, el estilo viene por la hoja de estilo que ya vimos abajo, y tenemos los datos de las personas, aunque he cometido un error acá, no se están mostrando. Me faltó reemplazar en cada una de las filas por la variable. Acá tenemos la variable ID, acá tenemos la variable email y la variable fecha NAC. A ver, ¿le hemos nombrado así? Sí, perfecto. Entonces guardo los cambios, refresco la página, y ahí tenemos el ID de cada uno, el nombre, el email y la fecha de nacimiento, que está con el formato con el formato que dijimos que se almacenan: 4 dígitos para el año, después viene lo que es el mes, 2 dígitos para el mes, y finalmente 2 dígitos para el día. Ese es el formato estándar en el que normalmente se guardan los datos de fechas en las bases de datos. Después lo vamos a cambiar ahí para que se vea un poco más el estilo que usamos nosotros, pero quería que hiciéramos una presentación un poquito más linda de lo que es los datos que nos estamos trayendo de la base de datos. Desde acá mismo podemos incluso, como estamos repitiendo el menú, podemos saltar a lo que es el formulario de inscripción,
o incluso podríamos, no tenemos acá, pero podríamos colocar un enlace para ir al index y ahí iremos construyendo también una especie de menú de navegación.